Ejercicio 10. Mi nombre es Ana Samantha Hernández Insunza. Esta es la materia de Mundo Contemporáneo y el maestro es Héctor Gerardo Gómez Rentería. ¿Qué fue y cuánto duró la Guerra Fría? La Guerra Fría duró alrededor de 44 años aproximadamente. Inició en el año 1947 y terminó en el año 1991. Fue un conflicto indirecto que enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética. Se caracterizó por el intento de ambas superpotencias de extender sus modelos ideológicos, económicos y sociales en zonas de influencia a través de los llamados países satélite, evitando siempre el enfrentamiento abierto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y manteniendo una situación de tensión, equilibrio de poderes muy delicada. Se le dice Guerra Fría, aunque nunca llegó a ser un conflicto bélico directo y abierto entre ambas naciones. Esto dado que habrían enormes consecuencias gracias a las bombas nucleares que ambas naciones tenían y que eran muy peligrosas. ¿En qué consiste el capitalismo? Estados Unidos se regía por el capitalismo. Este maneja conceptos como libertad, democracia, propiedad privada y consumismo. El capitalismo es un sistema de ordenamiento de la producción de bienes en el cual las clases pudientes controlan los medios de producción y se benefician de la plusvalía generada por los trabajadores, es decir, controlan el excedente una vez cubiertos los gastos de producción, acumulando la riqueza monetaria para reinvertir en diversas maneras. Ha demostrado una enorme adaptabilidad a los diversos regímenes políticos y organización social. Si bien las democracias liberales parecen ser los escenarios ideales para su realización plena y su mayor generación de riquezas. Personajes de Guerra Fría: Winston Churchill, Harry Truman, George Marshall, John F. Kennedy, George H. W. Bush. Principales representantes del capitalismo: Adam Smith, David Locke, David Ricardo, Thomas Malthus. ¿En qué consiste el socialismo? La Unión Soviética utilizaba el socialismo. Este manejaba conceptos como la comunidad, igualdad social, disciplina. El socialismo es un modelo que socializa el control de los medios de producción, entregándole buena parte de los mismos y no toda a los propios trabajadores para que el reparto de las riquezas sea equitativa entre los involucrados y no se produzca la explotación del hombre por el hombre, como llamó Carlos Marx. Tiende a la centralización del poder económico, social y político en modelos unipartidistas que pueden tomar las decisiones pertinentes y mantener la estabilidad del sistema. Esto ha conducido a menudo a dictaduras y regímenes autoritarios. Al socialismo se le reprocha su tendencia hacia el autoritarismo, su capacidad para abandonar la democracia en la persecución de la justicia social y económica. Personajes: Guerra Fría: Joseph Stalin, Andrei Sadanov, Nikita Khrushchev, Mikhail Gorbachev. Principales representantes del socialismo: Henry de Saint-Simon, Ferdinand Lassalle, Karl Marx, Robert Owen y Friedrich Engels. Publicación en el foro. Situación económica. Fueron diversos factores que marcaron el declive económico del bloque comunista y la Unión Soviética en particular. En esta línea, los países comunistas presentaban importantes déficit energético y mostraban una agricultura poco productiva. También la industria soviética, que había dedicado en gran medida a la producción de material militar, había quedado obsoleta en cuanto a su capacidad de producir bienes de consumo. En Europa sucedió un retroceso económico por grandes gastos de guerra, lo cual fue muy difícil de superar. Claro que esto dependía mucho en el país y en qué bando se encontraba. Más aún, para acceder a ciertos productos había que recurrir al mercado negro pagando unos precios desorbitados. Situación política. Severamente afectados por los problemas estructurales, los países comunistas entraron en un periodo de declive y en sus regímenes se derrumbaban a manos de revoluciones mayoritariamente pacíficas. A finales de los Estados 80, la escasez de alimento y vigilancia constante, las censuras, las restricciones e incluso las prohibiciones de viajar fuera del bloque comunista provocaban frustraciones y tensiones, en algunos casos insoportables, entre los ciudadanos de esos países. Estas frustraciones contribuirían a la caída final del comunismo en 1989. El final de la Guerra Fría brindó a los países europeos la oportunidad de un gradual acercamiento mutuo a través de la cooperación reforzada. Así, varios antiguos países comunistas iniciaron el proceso de adhesión a la Unión Europea, que doblará el número de estados de miembros. Los estados convienen en ceder más y más competencias en aras de la eficacia supranacional. El final de la Guerra Fría creó una situación absolutamente nueva para Europa. El Pacto de Varsovia y la Alianza Militar del Este se disuelven sin ser reemplazados y los países miembros del pacto ingresan a la Alianza Occidental de la OTAN. Situación social.
La visión de la humanidad del socialismo había fracasado. No solo el socialismo, sino también los partidos socialdemócratas, que en todas partes tenían ahora muchas más dificultades para imponer sus programas y redistribuirlos. Los ciudadanos ya no estaban tan interesados en programas o ideologías que surgieron nuevos problemas que no tenían nada que ver con la Guerra Fría. Los nuevos problemas están relacionados con la nueva situación de bienestar que ha alcanzado la mayoría de los países europeos, mientras que los antiguos temas se circunscriben ahora en el tercer mundo. Otra conciencia importante que se produce en Europa es la pérdida de confianza política. Existe una tendencia fuerte que se inclina a la construcción de un nuevo centro político caracterizado por programas políticos y partidarios en ideologías que ven al futuro asignado por la economía del mercado. Entrevista. Persona entrevistada: Mario César Hernández Insunza. Edad: 47 años. Parentesco: padre. Preguntas. ¿Cuándo inició la Guerra Fría? Respuesta de Mario. Inició creo que alrededor de 1945 o 1947. Fue hace poco tiempo, la verdad. Pregunta. ¿Por qué crees que empezó esta guerra? Respuesta de Mario. Según tengo entendido, después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, ambos Estados Unidos y Unión Soviética quisieron imponerse en el mundo. Ambas naciones tuvieron diferentes aliados, además de que sé que ambas tuvieron gobiernos muy diferentes que chocaban de cierta manera. Pregunta. ¿Sabes a qué se refiere el socialismo? Para mí el socialismo es como un estilo de gobierno o sistema económico, es casi como el comunismo, sin decisión propia. No es un estilo de gobierno que funcione en realidad porque en algún momento se cansarán los ciudadanos de la nación. Pregunta. ¿Por qué crees que nunca se le declaró un conflicto bélico? Respuesta de Mario. Creo que porque ambas naciones no quisieron serlo, dado que es una fuerte declaración que podía traer muchas consecuencias, aparte de que sabían sobre el uso de las bombas atómicas de ambas partes. ¿Cómo terminó la Guerra Fría? Respuesta de Mario. Según tengo entendido, terminó cuando cayó el muro de Berlín, además de que marca un nuevo inicio para el mundo y ya sin conflictos de esa magnitud. Listado de países. Capitalismo: Canadá, Reino Unido, Francia, Portugal, Noruega, Dinamarca, Alemania Occidental, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Grecia, Turquía, España, Estados Unidos. Socialismo: Unión Soviética, Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Alemania del Este, Cuba, Corea del Norte, Dinamarca. Aportaciones. Primera aportación. Hola Belén, me gustó mucho tu aportación sobre los países. ¿Sabías que las economías capitalistas se caracterizan principalmente porque empresas e individuos producen, intercambian bienes y servicios en el mercado por medio de transacciones económicas a través de determinados precios? De este modo puede señalarse que el individuo el que por medio de organizaciones empresariales o financieras lleva la iniciativa económica y toma decisiones. Segunda aportación. Hola Carlos, me parece muy interesante tu punto de vista. Me gustaría contarte un poco más sobre la Guerra Fría. ¿Sabías que no fue un conflicto armado, sino que constituyó una amenaza permanente de un conflicto entre a los dos bloques? Cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación y apoyo militar. El bloque occidental integró la OTAN, Organización del Tratado Atlántico del Norte, y el bloque oriental, el Pacto de Varsovia. Las competencias entre los bloques evidenció en otras áreas como la cultural y la tecnológica. Opinión. Creo firmemente que las guerras entre los países son conflictos innecesarios que no valen lo suficiente, ya que muchas vidas se pierden en ese tipo de conflictos. La Guerra Fría lamentablemente duró muchos años, donde hubo diferentes batallas, donde se utilizaron bombas nucleares y todo tipo de arma. Esta guerra se dio a que ambas naciones querían ser la superpotencia mundial y fue una batalla un poco de egos. Ambos modelos, capitalismo y socialismo, son muy diferentes. El capitalismo es un sistema más libre para las personas de la nación, en cambio el socialismo roza el comunismo, que es muy disciplinario, donde los ciudadanos de la nación no viven tan libremente.